Hemos hablado de la nulidad de los actos aislados del procedimiento. Estábamos hablando de la nulidad de los actos de los cuales dependen los actos ulteriores. Decíamos que esto va a depender también si la nulidad es observada por el juez de primera instancia o si es observada por un juez superior. El artículo 208 del Código de Procedimiento Civil dispone que si la nulidad del acto la observare y declarare un tribunal superior que conozca en grado de la causa, repondrá esta al estado de que se dicte nueva sentencia por el tribunal de la instancia en que haya ocurrido el acto nulo, disponiendo que este tribunal, antes de fallar, haga renovar dicho acto conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, el artículo 207. Recordemos, esta nulidad no procede si el acto ha alcanzado su fin, pero si el acto no alcanzó su fin, el ejemplo que le colocamos de una notificación mal practicada, de una prueba mal evacuada, de un acto realizado sin la presencia de una de las partes, si este vicio lo observa el Tribunal Superior anulará la sentencia de primera instancia, repondrá la causa y le dirá al juez de primera instancia: dicte una nueva sentencia, pero antes de dictar esa nueva sentencia, renueve, vuelva a ser el acto que adolece de nulidad. Por el contrario, si es un acto del cual dependen los actos ulteriores, entonces el juez superior igualmente anulará la sentencia, pero no le va a decir al tribunal de instancia: dicte una nueva sentencia, sino le va a decir: retrotraiga todo el proceso hasta esta etapa y desde esa etapa comience de nuevo hasta que vuelva a llegar a estado de sentencia y pueda resolver la controversia. Hablemos de la nulidad de la sentencia. El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil dispone de los requisitos que deben llenar la sentencia judicial. Este artículo 243 tiene una perfecta o casi perfecta correspondencia con el artículo 340, que dispone la forma de la demanda. Y es lógico, porque la sentencia que va a satisfacer la demanda va a pronunciarse sobre esa demanda y va a pronunciarse sobre la pretensión contenida en la demanda. ¿Qué contiene la demanda? La identificación del demandante, la identificación del demandado, la identificación del poder, el carácter con que se actúa, la narración de los hechos, el derecho invocado, el objeto de la pretensión, si es una pretensión de dar, de hacer, de no hacer, de pretensión de condena, para ser más específico, o una pretensión constitutiva, una pretensión mero declarativa, una pretensión ejecutiva, una pretensión cautelar. Y un objeto último sobre el cual pudiera recaer. Recuerden ustedes que no todas las pretensiones tienen un objeto material. Una acción o pretensión de divorcio no tiene ningún objeto material, no recae sobre ninguna cosa. Basta con la declaración del juez disolviendo el vínculo. Bueno, la sentencia también tiene que tener ese orden. La sentencia, según el 243, tiene en primer lugar que determinar el tribunal. Bueno, para saber quién es, tiene que identificar a las partes para saber sobre quiénes va a recaer los efectos de la cosa juzgada. Tiene que ser una narrativa, no extensa, pero una narrativa del proceso, una síntesis. Y muy importante, tiene que decir cuáles son los hechos planteados por el demandante, cuáles son los hechos planteados por el demandado, cuáles son los hechos donde hay coincidencia, cuáles son los hechos controvertidos, cuál es la pretensión, y va a verificar las normas jurídicas y va a hacer una parte motiva en la cual va a analizar las pruebas, establecer los hechos y hacer la subsunción de los hechos en el derecho, la potestad jurisdiccional que vimos en otro tema, para luego decidir con o sin lugar la pretensión y hacer las condenatorias a que haya lugar, ordenar una experticia complementaria del fallo si fuera necesario. Además, la sentencia tiene unos límites, o el juez en la sentencia tiene unos límites que están previstos en el artículo 244. Vamos a leerlo brevemente. Será nula la sentencia por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior, es decir, por no haber determinado las partes, por no haber motivado, por no haber hecho una descripción de la síntesis de la controversia, por no haber proferido una decisión espesa, positiva y precisa en atención de las pretensiones y defensas deducidas. Pero también la sentencia va a ser nula
por haber absuelto de la instancia. ¿Qué significa absolver la instancia? Bueno, cuando declara tablas, cuando declara que nadie tiene la razón o que ambos tienen la razón. En la sentencia tiene que decirse con lugar o sin lugar. No puede decirse, bueno, es que ambos tienen razón o yo tengo duda, porque incluso en caso de duda, el código señala cómo debe resolver el juez. Por resultar la sentencia de tal modo contradictoria que no puede ejecutarse o no parezca que sea lo decidido. Fíjense, puede que el juez consiguió la solución jurídica, pero cuando ordena, hace un dictamen que resulta contradictorio, ilógico, inejecutable, pague y no pague. Declaro la ejecución, la obligación prescrita, pero ordeno el pago. Ordeno que se entregue una cosa, pero en la misma sentencia se señala que esa cosa fue destruida. En esos casos la sentencia se convierte en contradictoria y también se convierte en inejecutable. También dispone la norma o que aparezca o que no aparezca que sea lo decidido. Bueno, es más o menos lo mismo. No hay una decisión expresa, positiva y precisa. No se sabe qué fue lo que condenó. No determinó la cosa a entregar. En estos casos, la sentencia también es ejecutable, pero por la razón de que no está claro, o cuando usted lee la sentencia, que se supone debe bastarse por sí sola, no queda claro qué es lo decidido o cómo se va a ejecutar o qué es lo que se va a ejecutar. Igualmente, será nula la sentencia que sea condicional o que contenga ultra petita. Esto de las sentencias condicionales es un punto muy complejo desde la perspectiva procesal, porque la sentencia tiene que ser asertiva. Páguese tanto. En principio pareciera que no es posible una sentencia alternativa. Pague esto o esto, porque sería condicionada. O pague esto si se da tal condición, o no pague si se da tal otra. Las obligaciones pueden ser condicionales, bien sea condición resolutoria o condición suspensiva para su existencia, pero la sentencia no. Se supone que la sentencia debe bastarse por sí sola. Se supone que la sentencia debe resolver el conflicto, de manera que el conflicto se acabó, pague, queda resuelto el matrimonio, o disuelto el matrimonio, o se declara que la filiación, o se declara la rescisión del contrato, la nulidad del contrato, con los daños y perjuicios. Siempre de manera asertiva. Un mandato claro, no puede ser un mandato condicionado. No puede la sentencia depender de ulteriores hechos o de condiciones que la hagan ejecutable o inejecutable. Igualmente, es nula la sentencia que contenga ultrapetita. Agréguese aquí también la extrapetita. ¿Qué significa la ultrapetita? Cuando el juez da al demandante, al accionante, más de lo pedido. Yo pido una indemnización por un daño en una pierna y en el proceso aparece la prueba de que se dañó otra pierna y el juez condena a reparar ambas piernas o cualquier otra cosa susceptible de reparación. El caso de las piernas no es una reparación matemática, por supuesto, se trata de un daño moral. Pero el juez debe circunscribirse, como les dice el artículo 12, a lo alegado por las partes, principio dispositivo y principio de congruencia. El juez no puede dar más de lo pedido, ni una cosa distinta de lo pedido. Vamos a enviarles una sentencia a la Sala Constitucional, donde en el caso de la viuda de Carmona, la sentencia dio algo distinto de lo que estaba pidiendo la viuda. En la Sala Constitucional no hay donde revisar esa sentencia, pero definitivamente incurrió en este vicio de ultrapetita. Todos estos vicios procesales, que no es un error en el fondo, no se trata de que el juez se equivocó en quién tiene o quién no tiene la razón, se trata de que el juez no cumplió con los requisitos formales que permiten validez a la sentencia. En estos casos, ¿qué ocurre? Con el Código de 1916, el juez superior, cuando observaba un vicio formal de estos que acabamos de señalar, ordenaba la reposición y le ordenaba al juez de instancia que dictara una nueva sentencia. No el mismo juez, porque ya al haber dictado fallo, habría emitido opinión, habría que mandárselo a otro juez de primera instancia. Pero el Código de 1986 corrigió esta situación en obsequio a la celeridad y dispone claramente en el artículo 209 que la nulidad de la sentencia definitiva, la que se dicta al final del proceso y resuelve sobre el fondo de la controversia, dictada por el Tribunal de la Instancia Inferior, que se hallare viciada por los defectos que indica el artículo 244,
solo puede hacerse valer mediante el recurso de apelación de acuerdo con las reglas. Aquí volvemos con el tema de la subsanación. Si usted le dicta una sentencia que incumple con los requisitos formales, pero no recurre a la misma, lamentablemente la sentencia alcanzará firmeza y adquirirá carácter de cosa juzgada. Solo puede hacerse valer mediante el recurso de apelación de acuerdo con las reglas propias de este medio de impugnación. Aquí viene lo importante. La declaratoria del vicio de la sentencia por el tribunal que conozca en grado de la causa, el superior, no será motivo de reposición de esta, y el tribunal superior deberá resolver también sobre el fondo del litigio. Esto es un avance que tiene el Código de Procedimiento Civil del 86. Para algunos incumple el principio de la doble instancia, pero para otros consideramos que es acertado porque no hacemos nada con que se retrotraiga el proceso para dictar una nueva sentencia de primera instancia si el juez superior cuenta con los elementos de una vez para resolver el fondo del asunto. Por último, el caso que ya planteamos en la nota anterior es que modernamente, con motivo de la exigencia del requisito de la oralidad, la Sala Constitucional ha establecido que el juez que no presenció la audiencia, el debate, no puede dictar la sentencia, y que si lo hiciere, esa sentencia es nula. Nosotros tenemos nuestras reservas con este tema a beneficio de verlo con mayor calma, porque el problema no es que se dicte la nulidad de la sentencia dictada por el juez que no presenció la audiencia, porque efectivamente esto pudiera estar violando el principio de inmediación, y el principio de inmediación es inherente al principio de oralidad. El juez debe ver a las partes, debe sentirla, debe percibir si hablan con franqueza, debe ver al testigo, debe ver al experto. Por eso todas las pruebas se evacúan en instancia, en audiencia. Sin embargo, lo que nos parece muy severo es la consecuencia, porque diferentemente a lo que hemos visto y a lo que van a conseguir en el ROMBE, a lo que van a conseguir en el Código de Procedimiento Civil, y además a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo también, porque en ningún caso dispone esto, la Sala ha señalado que debe verificarse nuevamente la audiencia. Es decir, irrumpe con la norma que leímos, según la cual la nulidad de un acto aislado no produce ni la nulidad de los actos subsiguientes ni de los actos anteriores. ¿Cuál solución proponemos nosotros? Creemos que efectivamente el juez tiene que presenciar la audiencia, pero hay pruebas que ya han quedado en el expediente, como por ejemplo las pruebas documentales. Y además recuerden ustedes que en las audiencias orales, las audiencias son videograbadas. De manera que sí creemos que esa nulidad debería implicar una reposición, pero no una reposición para evacuar todas las pruebas, sino que el juez podrá muy bien revisar los videos, señalar sobre cuáles pruebas tiene duda, esas pruebas volver a renovarlas y hacer el llamado interrogatorio de partes. Y además oírlas, cuáles son sus objeciones, cuáles son sus conclusiones. Pero no creemos que sea prudente, porque la oralidad precisamente es una hermana o una herramienta de la celeridad, y no tendría sentido que por la celeridad nos retrotraigamos y perdamos esa celeridad. Es decir, sería el efecto exactamente contrario de lo que pretende la norma. Por otro lado, ¿qué pasa si la sentencia alcanzó su objetivo? ¿Qué pasa si el juez observó los videos, se sintió suficientemente preparado mentalmente y jurídicamente para resolver, analizó todas y cada una de las pruebas y dictó el fallo? ¿Cómo perjudicó esa sentencia a la parte perdidosa desde el punto de vista procesal? Si la parte alegare que hubo un testigo que parecía que no dijo la verdad porque estaba nervioso y que el juez no lo apreció, quizás valdría la pena esa nulidad. Pero la nulidad por el solo hecho de que el juez que dicta la sentencia no fue el que presenció la audiencia, pudiera incluso llegar a calificar como una formalidad no esencial. Ya dijimos que la esencialidad de la formalidad se va a revisar en cada caso concreto. Yo les colocaba el ejemplo de la toga. ¿Será una formalidad esencial usar la toga? Bueno, la respuesta es muy simple, ¿no? Para empezar, en ninguna parte de la ley se obliga a las partes a utilizar la toga. Pero aunque no utilizara la toga, bueno, claro, la toga tiene una idea, que la uniformidad, que todos se vean iguales, que una persona no se vea de mayor vestimenta, de mayor lujo que otra. Pero la ley no lo exige, entonces mal pudiera
alegarse una nulidad de una audiencia porque la parte no concurrió con una toma. La declaratoria del testigo sin el juramento. Bueno, esto sí es una nulidad esencial o una formalidad esencial que acarrea la nulidad. ¿Por qué? Porque el juramento es una suerte de garantía para que la parte que está prestando ese juramento y esa deposición sepa que en caso de mentir puede ser sujeto de una acción penal por el delito de falsa atestación ante funcionarios públicos. Entonces, ese requisito del juramento, para algunos, bueno, pero eso no importa, lo importante es que diga la verdad. Sí, pero el juramento es una suerte de garantía de que va a concurrir con la verdad, pues si no, puede tener una consecuencia adversa. Nos faltaría por ver entonces la convalidación de los actos nulos, porque también hemos dicho que la formalidad tiene que ser esencial, que no hay nulidad por la nulidad misma y que no hace falta una reposición inútil que se daría cuando el acto ha alcanzado su fin, y además también hemos agregado que es posible que la inacción o la falta de impugnación tempestiva por parte del sujeto procesal al que la nulidad le cause el gravamen también puede llevar a su convalidación. Sin embargo, vamos a ver también otros casos de posible convalidación.